Y hasta ahora, amigos, también revisamos redes sociales y bueno, hay una tendencia que es la frontera norte y también el hashtag Huacho, y sobre ello hay muchos comentarios. Por ejemplo, la periodista Desiree Yepes dice: estos 3 datos son para ti. 1, se pudo conocer la identidad de la pareja de secuestrados gracias a la gestión de los medios. 2, la mañana de este 17 de abril el Ministerio del Interior pidió ayuda porque ni siquiera sabía sus nombres. Y 3, hay consternación nacional, nadie ha normalizado nada. Son las 7 de la mañana con 8 minutos, 22 segundos, la hora oficial del Ecuador, 6 de la mañana, 8 minutos, en las Islas Galápagos, 12 horas, 8 minutos, tiempo universal, coordinado la hora oficial de INOCAR, Verónica. Me parece muy bien, a igualar todos los relojes. El tuit que leías último de la colega periodista Desiree Yepes es una respuesta a un tuit que emite el llamado cantante Audi, quien hace un tuit, dice: ¿qué pasó en mi país? No hay presión mediática, no hay hashtag, no hay tendencia para Óscar Efrén Villasís y Katy Vanessa Velasco. No podemos comenzar a ver estos secuestros como algo cotidiano. Y le contesta si estos 3 datos son para ti, porque Audi es autor de una canción que se llama Estas 3 notas son para ti. Ella le dice: estos 3 datos son para ti, Audi. Esa es la respuesta que hace Desiree Yepes a este mensaje que da este cantante, que es parte de una tendencia, creo yo, bastante mezquina, en la cual se está señalando que por qué los periodistas no salen a protestar también por otras personas que han sido secuestradas. Y esa es la respuesta. Buenos días a Gabriel Hidalgo Andrade por estar aquí con nosotros. Gabriel Hidalgo es politólogo, abogado, académico, universitario, docente, y creo que una de las voces más lúcidas de este país y quien debe ser escuchado siempre en estas circunstancias. Te hemos invitado precisamente, Gabriel, para pasar revista o tener tu visión y tu explicación sobre cómo estás viendo la situación que se ha presentado desde el factor político, creo yo, en estos momentos. Buenos días, te escuchamos. Bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación y por esa introducción tan generosa. Saludos también para los amigos de Radio Sucesos. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, los especialistas en seguridad internacional ya afirman que tomando pues lo que refleja la teoría a propósito de conflictos como el que estamos pasando, que en los lugares no solamente físicos, no solamente territoriales, geográficos, sino también simbólicos, políticos, en donde se ausenta la institucionalidad democrática, se presenta una forma de ocupación violenta, agresiva, ¿no? Entonces, pues mi primera lectura al respecto de esto es que después de 10 años de seguir un libreto que intenta o intentó pues ideologizar a la fuerza pública, inocular el socialismo del siglo XXI en la policía como en las Fuerzas Armadas, sin éxito, por supuesto, sin éxito. Pues lo que se ve es una enorme acefalía de la capacidad técnica, de la capacidad logística de hacerse presente el Ecuador como Estado en la frontera norte, pero esto que la teoría llama como frontera estática, es decir, los lugares en donde el Estado no llega con cobertura, no llega con servicios básicos, no llega con seguridad, no llega con organización, como sucede en todas las fronteras del Ecuador. Se presentan formas de criminalidad, algunas veces solamente local y otras veces es transnacional, ¿no? Para ponerles un ejemplo, para que nuestros amigos entiendan qué es lo que está sucediendo, pues mientras en la frontera norte está sucediendo esto que es una tragedia y que demuestra que hay una criminalidad transnacional presente permanentemente, que no es de ahora, que como dijo el presidente Moreno, gana fuerza a partir de la debilitación de la institucionalidad armada. Pues en el sur también hay algo que está sucediendo, que también está asociado a la criminalidad transnacional, que son organizaciones de pornografía infantil, organizaciones transnacionales de pornografía infantil. Cada vez hay más denuncias en la provincia de Loja. Ayer encontraron el cuerpo de una niña que estuvo desaparecida 4 años. Así es.
y empiezan a aparecer más implicados en el asunto, más casos, hay más denuncias, hay más de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la institucionalidad oficial fracasó, ¿no? El modelo de Estado central fracasó y hay la necesidad de replantearnos como Estado. Lo primero que hay que hacer es echar abajo esa ley ineficiente de seguridad pública y del Estado, restituir a la fuerza pública su capacidad de presencia en las fronteras, quitar, digamos, sacudirnos de estos prejuicios ideológicos tontos, ineficientes sobre la función de los militares de carrera, ¿no? Los militares de carrera, a través de la seguridad pública y del Estado, se intentaba, digamos, jubilarlos, convirtiéndolos en bomberos, en guardaparques, en tonterías de este tipo, ¿no? Entonces hay que devolverle su capacidad de poder ejercer su profesión. No es lo mismo un bombero, un guardaparque, que un militar de carrera que está educado para defender las fronteras y la soberanía territorial de las agresiones externas. Esta es una agresión externa real y por tanto tenemos que plantearnos dentro del marco de estas complejidades. Ahora, esto no es también... sí, de acuerdo, hay que tener unas fuerzas de seguridad mucho más efectivas, más profesionales, etcétera, etcétera, dotarlas de más inteligencia profesional, en el sentido, sí son inteligentes, pero el de la rama de inteligencia, equipamiento, etcétera, pero no es todo esto llevar solamente por el lado de lo militar, de la seguridad en situaciones de abandono. Además, eso tampoco garantiza, creo yo, que exista o evitar esta penetración. Lo que el gobierno ha intentado decir, creo que equivocadamente, es que el enemigo está afuera, ¿no es cierto?, y que es un problema de Colombia que nos viene. Eso lo ha repetido el ministro Navas varias veces. Y lo que no reconocen es lo que ya el presidente mismo ha reconocido. Es decir, aquí hubo permisividad, aquí hubo un sistema de crimen organizado que se institucionalizó prácticamente, que está permeando sector judicial, sector económico, sector militar, policial, institucional, etcétera, etcétera. Entonces no es suficiente contener estas, sino que el país, creo yo, debiera reconocer y afrontar la realidad de que es un país penetrado por el crimen organizado y el narcotráfico. Esa es una buena afirmación porque se cree que la solución a esto es una solución inmediata, ¿no? Inmediata. Y eso responde a una solución bélica de militarizar todo el territorio, y esto es equivocado. Esto solamente es la cúspide, ¿no? Y en la base de esta pirámide, para intentar diagnosticar el problema y ofrecer alguna solución, está el plano conceptual, el plano teórico, el plano ideológico. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que después de 10 años de propaganda insistente sobre los enemigos imaginarios de un gobierno populista, pues estaba la sociedad civil organizada, también la informal, estaba las Fuerzas Armadas y estaban los medios de comunicación, ¿no? Y ahora resulta que esos 3 instituciones del Estado son las que, también con la experiencia de hace 2 años del terremoto de abril en Esmeraldas y Manabí, pues demostraron que fueron las 3 instituciones que salieron a frentear el problema, después el gobierno. Pero primero estas 3 instituciones, ¿no? La sociedad civil, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación. Pues hay que pues primero sacudirnos de estos dogmas tontos, ¿no? Del Estado de partido único, ¿no? El socialismo del siglo XXI como única forma de interpretar la política, la democracia, los partidos, la institucionalidad. Entonces, el siguiente elemento, que está todavía muy por debajo de la reacción armada, es precisamente esto, que abona a pues diluir este concepto de frontera estática, ¿no? Esto de llevar servicios básicos, institucionalidad local, formas de comunicación, carreteras, salud, oportunidades a los lugares de la frontera. Esto está sucediendo en Esmeraldas precisamente porque, como dije antes, el Estado fracasó en estos espacios territoriales y pues la gente no tiene otra ocupación más que no sea esta de favorecer al negocio transnacional del narcotráfico.
he escuchado algunas voces estridentes, ¿no? Indolentes, afines a la década ganada o perdida, que aseguran que las FARC o esta disidencia, yo no le llamaría disidencia, ¿no? Porque es una estructura muy compleja, es una estructura militar muy compleja y difícilmente operan aisladamente, operan sí, son frentes en realidad que no se plegaron, y son frentes estructurados, se llama la columna Daniel Aldana, el frente Oliver Sinisterra, es decir, ya no sabemos hasta los nombres. Así es. Y hay otra parte que está desarticulada, o tal vez lo sigue estando, pero ojalá esté desarticulada, que quiere participar en elecciones en Colombia, que se organizó con un acrónimo similar, FARC, pero se llama Frente de Acción del Común y no sé qué tonterías. No sé. Esto del común me recuerda mucho al correísmo, me parece muy estridente. Bueno, hay voces afines al correísmo que han dicho que no es una organización terrorista, sino que digamos, cumple con acciones terroristas. Es un poco tonto, ¿no? Porque sembrar el terror es ya uno de los elementos que permite calificar como terrorista. El presidente Correa durante su década no se atrevió, no tuvo la valentía suficiente para llamar de terrorista, y yo quiero agregar algo más, ¿no? Llamando como terrorista, calificando como terrorista, no es que estaba dando una opinión, es que estaba atribuyéndole una calificación que en el contexto internacional permitiría tomar acciones concretas. Los amigos indolentes del correísmo, para defenderlo, dicen que ningún país latinoamericano ha calificado como terrorista. Esto es absolutamente falso. Perú, Colombia, Argentina, toda Centroamérica, toda Norteamérica y toda Europa han calificado. Bueno, Europa está en el otro lado del mundo, pero en otro hemisferio. Pero toda Europa también forma parte del grupo de países que han calificado a las FARC como organización terrorista. Esto significa que internacionalmente su estatus permite activar algunos protocolos para enfrentar el crimen transnacional, enfrentar el narcotráfico, enfrentar el terrorismo y enfrentar la guerrilla, que ya no es ideológica, según los expertos. Desde la década del 80 ya no tiene ningún elemento ideológico, sino que se disfraza primero bajo los elementos de la Internacional Socialista y actualmente los elementos del Foro de Sao Paulo, ¿no? Que son los que alimentan la interpretación del socialismo contemporáneo, que es el socialismo del siglo XXI. A ver, con todo esto que hemos estado hablando y todo lo que estamos viviendo también los ecuatorianos, entre marchas, entre estos procesos de secuestro y asesinatos muy lamentables, se podría pensar que se estaría configurando un proceso quizás de desestabilización política desde varias ramas, porque todo es un caos, ¿no? Eso nos da a pensar también que todos estos temas de corrupción también han quedado un poco desviados de la atención de lo que estaba hace unos días. Sí, Verónica, hay algunos elementos que son posteriores a la práctica de acciones terroristas, como por ejemplo esta de sembrar el terror, ¿no? En la práctica de secuestros de las FARC está primero periodistas, luego actores de la sociedad civil, relevantes o no, es decir, ciudadanos, y luego actores políticos, ¿no? Actores políticos. Entonces estamos en esa escalada, ¿no? Estamos en esa escalada. Ojalá se pudieran llevar a todos los actores de la década ganada, pero esos son los copartidarios ideológicos. Existe el enorme riesgo de que si la violencia continúa escalando, los secuestrados ya no sean ciudadanos, sino políticos, que es lo que sucedió en Colombia. Tuvieron la capacidad de poder secuestrar un bus entero lleno de diputados, ¿no? Después de alertar un atentado de amenazar con bomba, pues se hicieron pasar por militares, disfrazados por militares regulares, quiero decir, militares colombianos, y pues llenaron un bus de diputados. Aquí hubo hace unos días una amenaza de bomba en la plataforma financiera, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama así, ¿no? Aquí en Quito, en el norte de Quito. Plataforma submarina, sí. Esa plataforma submarina financiera revolucionaria inclusiva, no sé. Tiene algún nombre extravagante de estos que les gusta estos Se refiere, Gabriel, al gigantesco edificio que se construyó a la módica suma de $200 millones. Imagínate, esa plata se hubiese ido a la frontera norte, ¿no? O sea, yo lo pienso así. Ahora, de torno a la pregunta que hace Verónica, creo que
hay un tema sustantivo y es, creo que el escenario político cambió, Gabriel, definitivamente. O sea, habíamos leído un editorial de Hernán Pérez Luz, también brillante abogado y escritor de Guayaquil, del Universo, y él decía, sí, Ecuador ya no será el mismo, pero el tema para el gobierno cambió. Me parece que el gobierno llevaba la iniciativa respecto a las denuncias de corrupción, a todo lo que significó el cuestionamiento a la gestión anterior, y durante los últimos meses fuimos siendo testigos y también partícipes de una serie de denuncias que iban mostrando cómo se había manejado el Ecuador desde la corrupción y el crimen organizado, le llamo yo, para tomarse el Estado, ¿no es cierto?, estos grupos mafiosos. El presidente mismo encabezaba esta lista. Y hoy tenemos un presidente a la defensiva, absolutamente, en cierto sentido, políticamente acorralado, acusado por los familiares de los periodistas secuestrados de haber sido él, como si él los hubiera matado. Es decir, y así, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que refleja esto? ¿Una fragilidad del gobierno? ¿Qué reflejó? O sea, el gobierno estaba muy a la ofensiva políticamente, aunque no a los ritmos que la gente quería, o mucha gente, pero hoy está a la defensiva, se ha puesto contra las paredes. Bueno, durante los 10 años del gobierno anterior se levantó una infraestructura calificada por el gobierno del presidente Moreno mafiosa, ¿no? Entonces, cuando se divide esta estructura, pues quedan los que permanecen en el poder como los que pues son separados, ¿no? Estos que son separados, estos que fueron separados, gracias. Estos que fueron separados están abonando a propagar, difundir pues las ideas del terror. ¿Qué es lo que produce esto? Algunos involuntariamente, claro, esto es una tontería. Hay gente crítica al morenismo pues que puede estar difundiendo a través de redes sociales. Las redes sociales llegan a un 10 o 15% de la población, no es tanto, pero el problema con las redes sociales es que tienen un efecto multiplicador importante, ¿no? Entonces quienes están abonando a sembrar el terror son precisamente pues gente que perdió el poder, ¿no? Que perdió el poder, y son pues estas voces, ¿no? Estas voces indolentes, con el dolor de las familias de desplazados, de secuestrados, de extorsionados, de asesinados en la frontera norte, porque los 3 periodistas y la actual pareja de secuestrados no son las únicas víctimas, ni sus familias, no son ni los 4 militares que fallecieron producto de los ataques terroristas, sino que son decenas o tal vez centenas de personas. Y este momento, para intentar debilitar a una institucionalidad que ya es débil, pues yo pienso que debe haber una estrategia. No sé si lo suficientemente fuerte, no sé si lo suficientemente eficaz, pero sí hay una estrategia para intentar abonar en la debilidad del gobierno ecuatoriano, porque este momento no es el gobierno morenista, pues es el gobierno de los ecuatorianos. A mí, en lo personal, ideológicamente, no me gusta nada el presidente Moreno, pero ¿cómo voy a difundir imágenes falsas, de falsas convocatorias? Hay falsas convocatorias que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene que negar, porque hay alguien que se está dando el trabajito de difundir, ¿no?, falsos comunicados, falsas convocatorias, falsas declaraciones públicas de las instituciones del Estado. Entonces esto lo que hace es buscar la debilidad, sembrar la debilidad institucional o profundizar la debilidad institucional, sembrar el terror, pero también, tal vez, como pregunta Verónica, poder desestabilizar al régimen de tal forma que se pueda provocar un potencial retorno. Hay algunos que hablan pues de la necesidad de la presencia de alguien tan duro que vaya a la frontera y diga mátenme. O exactamente. Se saque la corbata y diga mátenme. O exactamente, claro, alguien como el valiente de aquella ocasión, pues que se abrió la camisa y pidió que lo maten. No, esto no responde a una justificación militarista, sino que hay que, en el plano militar, responder de forma logística, técnica, pero también diplomática, entendiendo bien cómo funciona una crisis,
Y por debajo de la estrategia militar hay un conjunto de circunstancias que pasan por lo institucional y que llegan también al plano conceptual ideológico. Muchas gracias a Gabriel Hidalgo Andrade por estar con nosotros y esclarecer un poco más, creo yo, la coyuntura bastante confusa que estamos viviendo. Gracias, Gabriel, bienvenido siempre por estar con nosotros. Volvemos luego de un corte. La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. Felicidad. La verdadera alegría y felicidad son valiosas. Si no sobrevivimos, no podemos lograr alegría y felicidad. Es difícil tratar de sobrevivir en una sociedad caótica, deshonesta y que por lo general es inmoral. Cualquier persona o grupo trata de obtener de la vida tanto placer como les sea posible y de estar tan libre de dolor como les sea posible. Tu propia supervivencia puede estar amenazada por las malas acciones de quienes te rodean. Son las 7:33 de la mañana. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa, por supuesto peculado a 11 exfuncionarios del gobierno anterior, derivada del informe con indicios de responsabilidad penal que la Contraloría remitió sobre el endeudamiento público. La investigación incluye al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. El organismo de control publicó el 10 de abril del 2018 el informe final sobre la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda externa e interna por el periodo comprendido entre el 2012 y mayo del 2017. El examen abordó temas como la declaratoria de secreta y reservada para la documentación relacionada con operaciones de endeudamiento. El organismo también auditó los contratos de venta anticipada de petróleo, los cuales no fueron considerados por la administración como parte de deuda pública. La Contraloría también ha observado la expedición del decreto 1218 que cambió el cálculo para determinar la relación deuda-Producto Interno Bruto. Esta modificación amplió el margen de endeudamiento del Ministerio de Finanzas
finanzas, pese a que ya se había superado el límite legal del endeudamiento. Este examen también contó con la participación de veedores externos, entre ellos economistas, empresarios, excontralores y expertos legales. La Fiscalía General del Estado incluyó en el proceso al expresidente Correa, 3 exministros de Finanzas, el ex subsecretario de Financiamiento Público y otros exfuncionarios. El informe, que realiza 5 observaciones al manejo de endeudamiento público, determinó además indicios de responsabilidad administrativa con multa y destitución de acuerdo con el caso. Estos indicios de responsabilidad penal se derivan específicamente las observaciones de la Contraloría a este decreto 1218 y a los 3 acuerdos ministeriales con los que se declaró secreta y reservada la deuda. En la última reunión de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, de Alianza País, con los representantes de cada bancada, acordaron dar prioridad a todas las iniciativas legales sobre seguridad. Esto se ratificó ayer martes en la sesión del Pleno. Entre las normativas que concretaron la atención de los legisladores están al menos 2: la modificación de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y la aprobación de una ley que regule todos los servicios de inteligencia. Sin embargo, estos proyectos no existen aún, por lo que las reformas a las leyes que son necesarias para mejorar la seguridad en la frontera tomarían al menos 4 meses en aprobarse. Esto solo en el caso de que lleguen a presentarse propuestas ante la Asamblea en los próximos días. Amigos, revisamos también esta hora redes sociales. La periodista Jacqueline Rodas dice: familiares de la pareja secuestrada piden que no los dejen morir como ocurrió con los periodistas, y por ello se está convocando todos unidos este jueves 5:30 una marcha por un día de paz en el país, organizada por familiares y amigos de Javier, Paul y Efraín. Será en Quito. No más secuestros, no más muertes, nos dicen las redes sociales. Y antes de presentar a nuestro siguiente invitado, unos pequeños mensajes publicitarios para ustedes. Cooperativa 29 de octubre, ya te llegaron las utilidades. Invierte en la 29, hay excelentes tasas de interés, así te alcanzará la universidad de tus hijos y también las vacaciones soñadas. Además puedes ganar premios instantáneos. También tengo un mensaje de Seminarium, que presenta el primer foro de buenas prácticas en prevención de riesgos, bomberos y seguridad industrial. Será este próximo 8 de mayo en el Hotel Marriott en Quito, un evento imperdible. Más información lo encuentra en el 1-800 Seminarium o en www.foroseminarium.com. Y también tengo un mensaje del Consejo de la Judicatura. Quito es la sede de la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Las máximas autoridades de los poderes judiciales dan a conocer los avances e innovaciones para fortalecer la administración de la justicia en la región. El Consejo de la Judicatura nos dice: hacemos de la justicia una práctica diaria. Son las 7 de la mañana con 37 minutos, exactamente en el Ecuador continental, 6 de la mañana con 37 minutos en Galápagos, y en el tiempo universal coordinado las 12 horas con 37 minutos. Estamos con el asambleísta Jorge Homero Yunda Machado. Bienvenido, Jorge, asambleísta por Alianza País, popular radiodifusor ecuatoriano, también médico y expresidente del Nacional, ¿no? Amante del fútbol. Y él ha propuesto, primero, creo que hay que hablar de la coyuntura. De hecho, hay que las decisiones que ayer tomó la Asamblea y los debates que hubo, aunque en general así son los cuerpos colegiados como las asambleas, se demoraron bastante en definir los propósitos de la Asamblea, pero de hecho hay resoluciones importantes sobre la situación de la frontera, el tema del crimen organizado, los ataques que existen, los secuestros, los ataques militares, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted esta situación, Jorge? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos los amigos presentes y a los amigos oyentes. Bueno, como ecuatoriano, como ciudadano, igual preocupado con este ambiente terrorífico nunca antes experimentado por una isla de paz que venía siendo Ecuador, en donde se comienza a ver estas situaciones de las bombas, luego de nuestros militares, de nuestros periodistas, y ahora vivimos esa zozobra también de ciudadanos civiles común y corrientes. Entonces es un tema que nos tiene a todos preocupados, y creo que como asambleístas estamos en esa obligación de poder estar pendientes de
qué se puede hacer desde nuestro curul, qué se puede hacer desde la Asamblea, desde el Legislativo, aunque siempre estamos exigiendo al gobierno ecuatoriano su responsabilidad, al gobierno de Colombia su corresponsabilidad y posiblemente su responsabilidad completa, un problema que nunca ha sido del Ecuador, que prácticamente nos están metiendo en esta situación. Esperamos que los dos estados tomen al toro por los cuernos y de una vez se pueda dar por zanjado esta situación y que no siga prosperando en una serie de secuestros, en una serie de atentados terroristas que al país prácticamente le deja sin esa posibilidad de seguir creciendo en el tema turístico, en el tema financiero, en el tema de la paz, de la estabilidad que siempre hemos tenido, Juan Carlos. Jorge, usted, de hecho, esta situación cortó muchas agendas. Sí, totalmente. Cortó muchas agendas y como decía nuestro invitado anterior, Gabriel Hidalgo, el país cambió en muchas cosas, ¿no es cierto? Tenía agendas pendientes, estábamos... y en lo legislativo, el presidente había lanzado el programa económico, plan económico. Y obviamente la Asamblea tiene que entrar a discutir el plan económico, las reformas o las leyes que permitan o viabilicen este plan económico. Esa es una agenda. La otra tiene que ver con el juicio político al fiscal general, ¿no es cierto? Ya hay muchas voces que dicen, hey, aguanten un ratito, no van a hacer la trastada o de tumbarse al fiscal general en este momento cuando está en esta prácticamente guerra contra el narcoterrorismo. Y lo otro es la enmienda que usted propone, que ha causado polémica sobre disminuir el número de asambleístas, ¿no es cierto?, para aportar, digamos, o apoyar este plan de austeridad. Quisiera empezar por esto último y después conversar sobre lo otro, pero ¿usted cree que eso puede solucionar o ayuda de alguna manera a quitar la representación o la mitad de la representación de los asambleístas? Bueno, yo creo que no se afecta la representación, no se afecta la representabilidad de quienes estamos ahí en el seno de la Asamblea Nacional. Indudablemente se ha podido hacer un estudio del número de parlamentarios en países vecinos. Brasil tiene mucho menos asambleístas que nosotros. Proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente. Perú igual, México igual. Somos un estado presidencialista en donde sí debe estar la representación del pueblo ecuatoriano. Por eso es que he propuesto un asambleísta por cada provincia, un asambleísta por cada región, un asambleísta representante de nuestros hermanos migrantes, porque creemos que siempre tienen que estar representados, y un asambleísta por cada 500,000 habitantes. Entonces, eso da un total de alrededor de 52 asambleístas, que además se podría buscar la eficiencia y la rapidez con el tratamiento de los temas legislativos, de los temas de fiscalización. Para intervenir, Juan Carlos, hoy en la Asamblea Nacional, y lo digo porque estoy ya más de 10 meses en la Asamblea Nacional, que ha sido muy difícil intervenir porque todos quieren hablar. Sí. La atención del ser humano dura alrededor de 20 minutos, probado científicamente, y a veces usted necesita un día entero para poder escuchar a todos los asambleístas. Entonces yo creo que se puede tener un poco más de eficacia, eficiencia, si se reduce el número de asambleístas. Yo pienso que se mejoraría la representatividad también, porque de cada provincia siempre el pueblo elegirá al mejor opcionado o al mejor capacitado para su representación. En todo esto, además también siendo coherentes con la realidad del pueblo ecuatoriano, hay un ahorro de $120 millones que me parece que se pueden utilizar por periodo, que se los puede utilizar en educación, en salud, ahora mismo en fortalecer las poblaciones pobres de nuestras fronteras, en donde es parte de estos problemas que estamos viviendo. Miren que ahora mismo se quiere desaparecer el Ministerio de Deportes y mantener otras instituciones como la Supercom. Entonces yo no entiendo mucho cómo se puede reorganizar, refinanciar el Estado y dando prioridad a cosas que realmente lo necesita el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, reducir de 137 a 52 curules es bastante importante el número. Al menos usted espera contar con el apoyo de sus
sus colegas, de otros asambleístas, pero eso es posible sabiendo que les podría afectar a ellos su cargo. No se van a hacer el harakiri, ¿no? Bueno, yo comencé el día de ayer a recibir las firmas y la verdad es que ya cuento con algunas firmas. Voy a continuar el día de hoy. Tengo una reunión con la coordinadora del bloque de Alianza País, el asambleísta Jimena Peña. Vamos a proponer, a explicar esta reducción. No se afecta en nada la representatividad. Más bien ahí depende del método de selección de escaños. Creo que siempre hay esa posibilidad y ser más coherentes con la realidad económica del pueblo ecuatoriano. Entonces yo aspiro a conseguir esas 46 firmas que necesitamos para que se pueda enviar a la Corte Constitucional, que definitivamente será quienes califiquen para que se vaya o no esta enmienda constitucional que estamos proponiendo. Y así como respuesta de la gente, de sus votantes, hay mucha gente que dice, ¿y usted por qué no da el ejemplo? Y empieza renunciando a su curul. Bueno, y evidentemente que le sigan los buenos, ¿no? Bueno, pero si yo renuncio, sube el alterno y no se altera el número de asambleístas. Claro. Si mi alterno renuncia, sube el alterno del alterno y del alterno, entonces no se afecta en nada. Estamos proponiendo para el próximo periodo, ¿no? En donde sería para el 2021. Exactamente, en donde ahí ya entraría en vigencia y el pueblo ecuatoriano pudiera tener un número razonable de asambleístas en relación a un país pequeño, en relación a un país con 15 millones de habitantes y en relación además con los problemas económicos que tiene el pueblo ecuatoriano, con un obrero que gana $385 mensuales trabajando 8 horas diarias, con un chofer que tiene que pasar 12, 13, 14 horas sentada en un volante para ganar $30 al día. Entonces yo creo que hay que ser un poco más coherentes con eso. Ahora, en este proceso, claro, cada asambleísta tiene un grupo asesor, tiene gente que también le apoya, ¿no es cierto? Y eso también involucraría es parte del gasto que se tiene que hacer. Ahora, yo creo que sí es posible debatir esto, si esto mejora la calidad de la democracia, de la calidad de la representación, porque mucha gente discute eso. A ver, ¿por qué no se exige una mínima calidad, tanto en academias como en títulos académicos, como en experiencia, etcétera, etcétera, para calificar a los candidatos a la Asamblea Nacional? O sea, me refiero a que muchos partidos han tomado, o movimientos han tomado candidatos por su popularidad, o porque son en la televisión, o porque son cantantes, y terminan sin alzar la mano nunca, sin alzar la voz jamás en la Asamblea Nacional, ni aportar nada. Entonces, el tema no es solo el número, sino cómo mejorar la calidad de la representación política en el Ecuador. Justamente es lo que creemos nosotros, que va a haber una especie de tamizaje natural. Ajá. Porque hoy, Juan Carlos, y a los amigos oyentes, cuando vamos a votar, hay una sábana de candidatos. Y los alternos y la cantidad de partidos políticos y elegir 137 alternos y parlamentarios andinos. Entonces me parece que la gente inclusive ni siquiera se da el tiempo de analizar las propuestas, de analizar al personaje. Posiblemente el tema sentimental, posiblemente el tema de la popularidad es el que está primando, pero con esta enmienda yo creo que, por ejemplo, va a haber candidatos, pero ahí se va a imponer el que mejor esté capacitado, el que mejor discurso tenga. El tema académico puede ser importante, no me parece que deba ser un requisito sine qua non. Si estuviera viva Tránsito Amaguaña, posiblemente sería una muy buena representante y no ha tenido ningún título académico. Entonces yo pienso que se va a dar un tamizaje natural, justamente para que no entre el improvisado, para que no entre el popular, para que no entre el que no tenga esa preparación para legislar, para fiscalizar, porque me parece que es un tema de altísima responsabilidad. Sí, yo creo que, y para ir terminando, estamos con el asambleísta Jorge Homero Yunda Machado, lo digo completo porque ustedes popularmente conocido como Loro Homero, pues ese es el segundo nombre, Homero, ¿no? Sí. Entonces, esto, vuelvo a insistir, ¿por qué no ir más allá, asambleístas? Más allá del número, porque puede ser muy popular, sí, la gente dice, sí,
saquen a esos manes, ojalá cierren el Congreso, dice la gente, ¿no? Sin darse cuenta que la función legislativa es fundamental para fiscalizar y para legislar. Pero es el tema de, si ya está usted en esas, ¿por qué no proponerse ir más allá? Es decir, entrar realmente a cuestionar si es este el tipo de función legislativa que requiere el Ecuador en estos momentos y en su representación histórica. Porque el Ecuador ha tenido varias formas. Tenía un Senado, por ejemplo. Algunos países tienen Senado, Estados Unidos, Colombia, etcétera. ¿Por qué no pensar en replantear o hacer una reingeniería global de la función legislativa para que, digamos, más allá de la reducción del número, que puede ser justificable, de alguna manera podamos tener una representación política, fortalecer la democracia representativa en las mejores condiciones? Bueno, nosotros creemos de que la primera función del Estado, indudablemente el legislar, el fiscalizar y la representación del pueblo está por encima de los demás poderes del Estado, y eso hay que decirlo y hay que apoyarlo. Lo que sí buscamos es que esta representación no sea defraudada al pueblo ecuatoriano. Esta representación responda a los intereses del pueblo ecuatoriano, que le pueda legislar en función de conseguir educación, salud, empleo, porque muchas veces vemos que el pueblo está totalmente defraudado de sus autoridades, y muchas veces vemos que el desgaste per se del asambleísta es acelerado, porque a lo mejor no tiene esa representatividad que busca el momento de depositar el voto en las urnas. Con esta reducción nosotros creemos que se va a mejorar inclusive el debate, el nivel de debate, se va a mejorar la eficacia, la eficiencia de poder tramitar leyes con más agilidad, con más solvencia, que se pueda fiscalizar de una manera más comprometida, que además podamos tener una participación así más adecuada en las sesiones del Pleno. Las comisiones estarían conformadas por 5 o 6 asambleístas. Creemos que se puede trabajar de mejor manera, creemos que se puede fiscalizar de mejor manera, representar de mejor manera. No es solamente un tema de ahorro, porque sí, también el pueblo ecuatoriano, la plata de este pueblo que tiene graves problemas económicos, se ahorra 120 millones, pero también es la eficacia y la eficiencia que se pueda dar a esta función del Estado. Asambleísta, hay quienes dicen en redes sociales, ¿y por qué no mejor bajarse los sueldos a mínimos para que así las personas que accedan al cargo de la asamblea sea por convicción y no por el sueldo que tienen? Bueno, el sueldo del asambleísta en Ecuador en relación a los asambleístas de Latinoamérica es bastante bajo. Es bastante bajo. Hay asambleístas que cobran hasta $18,000 mensuales, ¿no? El sueldo del asambleísta es $5,000. Eso se podría debatir, porque también hay una situación en la que la ley de alguna manera te pone $5,000 y no puedes hacer ninguna otra función. Yo no puedo en este momento pues ni ponerme a trabajar de médico, ni poder ir a operar, ni poder hacer ninguna otra actividad porque la ley me impide. Entonces habría que debatir en el sentido en que, por ejemplo, los legisladores puedan ir con dietas por cada sesión, pero dejarles también que sigan realizando sus actividades privadas. Claro, porque de todas maneras esa es una medida que se toma para evitar los conflictos de intereses, básicamente, ¿no? Sí, pero es solamente en nuestro país que pasa este tema de los conflictos de intereses. Si usted es un buen abogado y usted tiene que acudir a las sesiones, cobrar por las sesiones, por cada reunión que va y luego seguir trabajando en su bufete de abogados, me parece que también habría que debatirlo y analizarlo. Claro, porque fíjese, un abogado con ese poder político se gana todos los juicios, ¿no? O sea, claro, ese es el problema. Claro, dependiendo de ese conflicto de intereses, claro, es que se dio esta ley. Pero claro, por otro lado también yo veo que muchas veces no tienes actividades privadas que realizarlas si quieres solamente vivir de la política, vivir de la teta del Estado. Entonces también es un tema que hay que analizarlo. Ya se hace una profesión estar solamente medrando de la política. Pero eso es lo que hemos vivido estos años, ¿no? Que pasan a ser ministro del uno, ministro del otro lado. O sea,
5 ministerios, después son subsecretarios, después son asambleístas, después son... Y nunca dejan de vivir de la teta del Estado. Y gente que en la parte privada, si se le pone un carrito de pinchos, a lo mejor lo quiebran. Entonces ese también es el tema que hay que ponerse a debatir, Juan Carlos, y a los amigos oyentes a pensarlo, ¿no? Bueno, gracias a Jorge Junior por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí, gracias por poner este tema. Creo que es a partir de entrar a definir y discutir seriamente si necesitamos realmente una reforma a lo que significa, lo que se llama la más importante función del Estado, porque es el cuestionamiento hacia la representación. Esta es una democracia representativa. Entonces, en ese sentido, hay que entrar a discutir con todo el mundo y poner el tema sobre la mesa. Gracias, muchas gracias, asambleísta, por estar con nosotros. Volvemos luego de un momento. Felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. (17) Sé competente. En una era de aparatos intrincados y máquinas y vehículos de alta velocidad, nuestra supervivencia y la de nuestra familia y amigos depende en gran medida de la competencia general de los demás. En el mercado, en las ciencias, en las humanidades y en el gobierno, la incompetencia puede amenazar la vida y el futuro de unas cuantas personas o de muchas. Estoy seguro que puedes recordar muchos ejemplos de esto. El hombre siempre ha tenido un impulso por controlar su destino. La superstición, la propiciación a los dioses adecuados, las danzas rituales antes de una cacería, pueden considerarse como esfuerzos por controlar el destino sin importar lo débiles o vanos que sean. No fue sino hasta que él aprendió a pensar, a valorar los conocimientos y a aplicarlos con habilidad competente, que empezó a dominar su medio ambiente. Quizá el verdadero regalo del cielo ha sido el potencial de ser competente. En ocupaciones y actividades comunes, el hombre respeta la destreza y la habilidad. En un héroe o en un atleta, casi son objeto de adoración. La prueba de la verdadera competencia es el resultado final. El hombre sobrevive en la medida en que es competente. Perece en la medida en que es incompetente. Estimula el logro de la competencia en cualquier ocupación que valga la pena. Felicítala y premiala siempre que la encuentres. Exige estándares altos de rendimiento. La prueba de una sociedad es si tú, tu familia y tus amigos pueden vivir en ella con seguridad o no. Los ingredientes para ser competente incluyen la observación, el estudio y la práctica. El camino a la felicidad es una carretera de alta velocidad para quienes saben dónde se encuentran los límites. Tú eres el conductor. Buen viaje. La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. De regreso con más información.
información. Por unanimidad, el Consejo Nacional Electoral aprobó una resolución respecto del proceso de verificación de firmas presentadas por segundo César Armijos para la revocatoria de mandato de José Bolívar Castillo, alcalde de Loja. El ciudadano presentó más de 63.000 firmas y la entidad electoral validó 27.764 registros, sobrepasando las rúbricas requeridas que corresponden al 12,5% del padrón electoral que se utilizó en Loja en las últimas elecciones seccionales en el 2014. La decisión se tomó la mañana del martes, la mañana de ayer, y por la tarde el Consejo Nacional Electoral se reunirá para aprobar el plan operativo y el cronograma de la consulta popular que se deberá realizar en Loja para que los ciudadanos decidan si Castillo continúa o no en su cargo de alcalde. Tentativamente la elección será el día 26 de junio. Y Mataje sigue perdiendo a los suyos por la crisis fronteriza. Esto publica el diario La Hora. La tarde del viernes pasado, entre las calles de Mataje, San Lorenzo, hubo más militares y policías que en la última década. Ese día, un operativo de alto impacto irrumpió en algunas de las casas de la parroquia fronteriza con Colombia. Tras la incursión de las autoridades, se han reportado 11 detenidos, 9 de ellos permanecen encarcelados bajo sospecha de terrorismo y de estar relacionado con alias Huacho, a quien se le atribuye secuestros, muertes y atentados con explosivos. 2 días después de este operativo, 54 familias de Mataje, entre ellos 57 niños y 27 adolescentes, además de 7 ancianos y 5 mujeres embarazadas, decidieron abandonar su tierra. La gente expresa temor y busca protección, justificó la ministra de Inclusión, Berenice Cordero. No es la primera movilización masiva del año. En febrero, 312 personas de las comunidades de El Pan, Mataje Alto y Tobar Donoso también dejaron sus tierras para ir hasta la ciudad en búsqueda de ayuda. La ministra afirma que ya son 154 las familias desplazadas por este conflicto. Y antes de presentar a nuestro siguiente invitado, yo tengo mensajes publicitarios para ustedes. El municipio de Quito, la prolongación de la Simón Bolívar hasta la mitad del mundo está lista. Una vía de primer nivel que conecta la Panamericana Norte con la avenida Manuel Córdoba Galarza, con 6 carriles y una ciclovía que beneficia la movilidad de más de 200.000 quiteños. Juntos trabajamos para vivir mejor, nos dice el municipio de Quito. Quito, 40 años de patrimonio cultural de la humanidad. Movistar también. Tus amigos lo tienen, lo has visto en todos lados y hasta lo has soñado. Entonces, ¿qué esperas para tener un iPhone 6? Ven a Movistar y te lo llevas a tan solo 18 cuotas de $25 más IVA. Te esperamos con una gran variedad de smartphones a los mejores precios, porque Movistar elige todo. Y también revisamos las redes sociales. Hay 2 avisos urgentes de la AMT Quito. Un accidente de tránsito sobre el Amazonas y Naciones Unidas está obstaculizando un carril en el sentido occidente-oriente sobre las Naciones Unidas y hay personal en el lugar. Tomar precauciones para quienes estén desplazando a sus trabajos. Y también se reporta la vía cerrada Guayaquil-Yaguachi-Milagro. Esto nos informa el Telégrafo Ecuador. Esto es por un paro de los arroceros, así que favor tomar vías alternas para quienes se estén dirigiendo a la costa en esas zonas. La vía Guayaquil-Yaguachi-Milagro está cerrada. Hay vías alternas como la Babahoyo, Juján hacia la T de Milagro y también la vía Milagro, vía Virgen de Fátima hacia la autopista Durán-Boliche. Y también en otro tema en redes sociales, el periodista Rodolfo Azar hace un retweet de un comunicado de la nacionalidad Agua, el pueblo indígena que habita a ambos lados de la frontera, y ellos también son los vulnerables de su territorio cuando sufren amenazas. Y entre el pronunciamiento que ha compartido el pueblo Agua, dice: hacemos un llamado de atención al señor presidente Lenín Moreno porque nuestros derechos colectivos no están siendo respetados, cumplidos ni garantizados, pues rechazamos la instalación de campamentos militares que fueron instalados en la comunidad Agua de Guadalito, pero que gracias a las peticiones presentadas han sido retirados el día viernes pasado, y estaremos atentos, dice, y alertas frente a otros campamentos que se pretendan instalar en los centros poblados de las comunidades Agua. Ocho de la mañana con 2 minutos, con 30 segundos, hora oficial en el Ecuador continental. 7 de la mañana con 2 minutos en Galápagos. Estamos transmitiendo también en señal abierta de televisión a través de Telesucesos, canal 29 UHF, en TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43, en señal digital, canal 29.1,
HD y en Facebook en tiempo real como Tele Sucesos Quito. Estamos con Gustavo Isch. Gracias, Gustavo, analista académico, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, experto en comunicación política y en comunicación en tiempos de crisis. Gustavo ha participado en seminarios internacionales, es coautor de uno de los libros más importantes en el tema de comunicación en tiempos de crisis. Y estos son tiempos de crisis. Gustavo, tú mencionabas en tu cuenta de Facebook que una crítica sobre este ultimátum, que lanza el presidente de 10 días, que no, hasta ahora he hablado incluso con algunas personas vinculadas a los ministros involucrados, y ¿de dónde sacó? ¿Por qué 10 días? ¿Por qué no un mes? ¿Por qué no 3? ¿De dónde sacó esto? Y lo que me decían es que era producto de una mala asesoramiento comunicacional respecto a un presidente que se sentía absolutamente, no sé si desbordado, pero sí afectado por acusaciones de falta de liderazgo, por acusaciones de, incluso de haber sido casi que el culpable de la muerte, del asesinato de los 3 colegas periodistas, o sea, lo cual es absolutamente injusto, pero la respuesta del presidente es dar 10 días a que se entregue Guacho, o a que se muera, porque es lo que dijo, o a que sus ministros lo capturen. Entonces ya les quedan 8 días a los ministros, o menos, 7 creo. Entonces, ¿cómo ves tú este manejo comunicacional en esta crisis? Gustavo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, Verónica, un saludo a la audiencia y a los televidentes. Sí, me parece que como seguramente ya se debe haber mencionado en este medio de comunicación y en muchos otros, el manejo de la crisis de seguridad en la frontera ha hecho agua por muchísimos boquetes, y uno de ellos es fundamentalmente también el de comunicación. Uno de los temas elementales en comunicación de crisis es ser asertivo, generar confianza y credibilidad inmediatamente de acaecido un suceso de esa magnitud, porque no es lo mismo un conflicto que una crisis. La crisis es de una intensidad mayor que un conflicto común. La crisis amenaza el estatus de poder de los actores que están involucrados. Eso es lo que diferencia una crisis de un conflicto. Y de hecho involucra a una serie de actores y de personas que indirectamente reciben los impactos de crisis, en este caso crisis políticas, crisis de seguridad, crisis cuasi militares incluso, ¿verdad? Lo que ha venido ocurriendo en el manejo de esta situación de seguridad en la frontera ha evidenciado que es justamente lo que no pasó, lo que no se hizo comunicacionalmente, no se hizo lo correcto, no se generó asertividad, no se generó confianza, no se generó credibilidad, porque se dejó pasar mucho tiempo, porque han habido una serie de mensajes contradictorios, porque han habido una serie de mensajes y de actos de comunicación que en la forma y en el fondo han sido percibidos por parte de la ciudadanía como cargados de inseguridad, cargados de ambigüedad, de contradicción. No ha habido uno o dos máximo voceros que pudieran manejar la información de una manera adecuada en los tiempos precisos. Lo que veíamos en pantalla usualmente cuando se daban estas ruedas de prensa en el ECU 911, eran 3 o 4 funcionarios que eventualmente compartían la mesa de trabajo, y donde las informaciones que emitían no generaban confianza y seguridad a la gente. ¿Qué tipo de confianza y seguridad debes generar? Primero, saber informar exactamente la verdad de los hechos, qué es lo que está ocurriendo, y hacerlo oportunamente. Lo segundo, dar muestras de que las autoridades competentes están obrando de la manera más eficaz y eficiente para contener o para controlar el hecho que ha desatado la crisis. Y tercero, empezar a dar luces de que lo que ha ocurrido no va a volver a ocurrir, o en todo caso
si es que ha sido producto de algún tipo de negligencia, va a ser controlado inmediatamente, porque efectivamente hay crisis que no pueden predecirse en un 100%, pero la gran mayoría de ellos es algo que la gente no sabe. La enorme mayoría de crisis pueden ser prevenidas, por lo menos pueden ser contenidas, porque todas parten de una misma matriz, de una cadena de sucesos y de responsabilidades que, si uno ubica exactamente dentro de un mapa, pueden ser contenidas en los tiempos más adecuados. Esto le está pasando factura al presidente de la República. Eso es lo preocupante, porque ya los ministros, yo no diría ya solamente 3 altos funcionarios en medio de esta crisis, sino ya vienen a ser 4, porque ya se incluye el tema de comunicación, ya no solamente defensa, el Ministerio del Interior y la Cancillería, ya estamos hablando también del tema de comunicación. No tienen credibilidad. Están perdiendo o han perdido aceleradamente credibilidad. Y esto produce un impacto en la imagen del propio presidente de la República, que está sometido precisamente a la asesoría o a los actos que estos funcionarios tienen la responsabilidad de manejar de una manera adecuada. Y como resultado de esto, ¿qué es lo que tenemos en términos más amplios? Si uno mira las redes sociales, es el índice de un manejo sensato, de pronunciamientos sensatos de las personas que activan en redes sociales, más allá del apasionamiento entendible. Es un país, son manifestaciones que ubican a un país dividido en 2, un país de odiadores, un país de gente resentida, y un país de gente que está tratando de echar la culpa a unos, a otros, campañas sucias contra algunos personajes, y un país que no sabe qué hacer. Un país que quisiera que habla de la unidad, un país que habla de que tenemos que salir de esto, pero que es un país absolutamente confundido, aterrado, que no sabe por dónde. Tienen que darse los pronunciamientos y los pasos más adecuados para empezar a generar el clima de relativa tranquilidad que debe empezar a vivirse en estos momentos. Estamos viendo mensajes en las redes que hablan de la figura del expresidente Febres Cordero, muerto hace algunos años, indicando que con él estas cosas no hubieran pasado, que él habría ya mandado a matar a todos los guerrilleros. Se habla de guerrilleros como que si fueran guerrilleros quienes están metidos en esta crisis. No son guerrilleros, son narcodelincuentes. No es lo mismo. Se están metiendo en el mismo saco a los causantes de esto. Y por el otro lado hay unos directos beneficiados también de esto, que son quienes en los últimos 7 años, no 10 años, sino en los últimos 7 años, generaron las condiciones para que en la frontera norte se produzca lo que en este momento todos estamos lamentando, porque fueron los responsables de generar una justicia absolutamente laxa, permisiva, de debilitar a las Fuerzas Armadas, de debilitar a la policía, de debilitar los sistemas de inteligencia, de crear un marco jurídico absolutamente permisivo en materia de relaciones internacionales, para que aquí entre en nuestro país cualquier persona sin ningún tipo de control. Han venido muchas personas decentes, pero también han entrado un montón de gente, verdaderos delincuentes vinculados con estas redes de microtráfico de drogas o ya de narcotráfico, y en definitiva han generado un marco legal que, pasando por la Asamblea, debería ser, como una de las medidas más urgentes, modificado sustancialmente y de una manera urgente. ¿Qué pasa? Esto cambió el escenario. De hecho, ha cambiado el escenario político. Le decía a uno de nuestros invitados anteriores que teníamos un presidente y un gobierno con iniciativa hacia algunos temas que estaban pendientes, iniciativa política, sobre todo en el juzgamiento y denuncia de los actos de corrupción que se dieron en el gobierno pasado. Y hoy tenemos un presidente contra las cuerdas, un presidente que no, al parecer no atina tampoco a tomar soluciones inmediatas o en el tiempo que esto requiere. Cuando dicen, te da 10 días para que renuncien los ministros, porque esa es realmente esa Sí, me parece que ese ultimátum es más a los ministros que al propio Guacho. A Guacho, sí. Ni los Estados Unidos ni Colombia ha podido cogerlo. Lo va a ir a coger el ministro Navas, o sea, no. Pues le está diciendo, vea señor, váyase, o tenga la dignidad de renunciar en 10 días. Esa es la lectura no lo van a hacer, porque una de las herencias que hemos tenido es que los funcionarios no admiten su responsabilidad y no se van. Así es. Entonces, pero, digamos que el presidente, con ese estilo sinuoso que tiene,
le dice, tienen 10 días para traerme la cabeza de Huacho. Entonces, pasan los 10 días, no ha podido. Entonces, pero eso creo que está de más. O sea, si el presidente, lo que se requiere es un jefe que diga, señor, usted incumplió, se va. Punto. O sea, ¿por qué el presidente toma ese tipo de decisiones? Precisamente entiendo yo que es parte de ese proceso de mal asesoramiento que tiene, y como tú señalabas, de sentirse en algún momento contra las cuerdas. Ese anuncio, por ejemplo, podría haber sido entendido si es que partía de de otro asesor, si es que partía de del ministro del Interior, si es que partía de algún jefe de la policía, si es que partía del nuevo vocero, o que creo que es el único vocero que tiene ese nombramiento así específico en el gobierno nacional. Pero someterle al presidente a una exposición de esa manera, públicamente... Comprometer su palabra. Es atroz, es un error, pero que lamentablemente le va a pasar factura, le está pasando ya factura. Insisto en términos de la credibilidad que el primer mandatario debería manejar en medio de esta crisis. Pero que es una raya más al tigre. Uh-huh. O sea, porque este es un conflicto que lleva ya algún tiempo, en términos de días o de semanas, y donde se cometen una serie de equívocos en los cuales efectivamente presumo y quisiera creer yo que el presidente no tiene una responsabilidad directa, porque es un presidente que tiene que confiar en su gabinete, pues. O sea, desde que esto empieza a manejarse como si fuera un tema de delincuencia común, uh-huh, cuando no es un tema de delincuencia común, es un tema de delincuencia transnacional. Es un tema que venimos cargando los ecuatorianos, víctimas de un conflicto en otro país que nos está pasando factura desde hace, no 10 años, desde hace décadas. Uh-huh. Cuando el presidente se reúne recién con los familiares de los periodistas secuestrados, pasando ya varios días de que esta crisis se desata. 2 semanas más. Exactamente. 4 días antes de que haya el desenlace fatal, recién se reunió el presidente. Ese es un error, y siguen a estos voceros manejando como que ha sido un tema prácticamente de delincuencia común, es decir, como que si se hubieran estado enfrentando a acusados de corrupción en el correísmo comunes y corrientes. Esto es un tema bastante más complicado. Un poco se les acusó de indolencia, ¿no? O sea, es paradójico porque al presidente se le ha reconocido al menos esa actitud humana, pero a sus funcionarios se les ha acusado de indolencia. O sea, una canciller que ha estado viajando, un ministro no voy a repetirlo, y alguna gente me ha dicho a mí, y si fueran los hijos de ellos los secuestrados, se hubieran movido mejor, ¿cierto? Quién sabe, es probable, es una especulación. En todo caso, lo que sí ha habido es una evidente y palmaria incapacidad de manejar los temas que han debido ser manejados de una manera más técnica. Y no es justificación salir en estos momentos a decir, lo que pasa es que el Ecuador no ha estado acostumbrado a estas cosas. O sea, eso es admitir un error gravísimo, porque estábamos durmiendo con el enemigo, es decir, estábamos siendo impactados directamente por la violencia histórica en el hermano país de Colombia y por las bandas de narcotraficantes desde no un mes, sino desde hace varios años. Y precisamente este país, y ahí cuando digo este país, digo somos todos, uh-huh, todos, permitimos que en los 7 años anteriores pase lo que pase. Es a lo que yo me refería de inicio, y no pusimos atención sobre la importancia y la gravedad de abrir los espacios jurídicos, políticos, de seguridad y de inteligencia para que las bandas de narcoterroristas, para que las bandas criminales, estos delincuentes, hagan lo que en este momento están haciendo. Entonces no es justificación decir, es que este es un país de paz, un país que no ha estado acostumbrado a esas cosas. Eso es absurdo. Tratar de modificar la imagen del presidente con una movida de comunicación tan silvestre. ¿A qué te refieres con modificar la imagen? Ya el presidente se nota que últimamente ya empieza a cambiar su semblante, ya es más adusto. El presidente ya habla de una manera mucho más enérgica. El presidente ya asomó en manga de camisa a decir que le daba 10 días a Huacho para que se entregue, o si no que se atenga a las consecuencias. Cuando, insisto, de partida ni siquiera del presidente debió haber hecho ese anuncio, sino que debió haber sido otro funcionario.
El presidente ha construido una imagen de serenidad, de consenso, de capacidad de tomar decisiones en las circunstancias más adversas, porque es un presidente que vino, y eso no debe olvidarlo el país, a gobernar en circunstancias tremendamente adversas, en lo político y en lo económico, y no ha podido todavía superarlas en su totalidad, pero no podemos dejar de reconocer que el presidente, en medio de ese entorno adverso, con el estilo que le caracterizó siempre, ha logrado cambios o ha hecho movimientos importantísimos. O sea, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que ha sido constituido y conformado de la manera en la que la ciudadanía esperaba desde hace mucho tiempo. Hay un centenar de funcionarios acusados de corrupción, fugados o sancionados o encarcelados, empezando por el ex vicepresidente. Bueno, hay una serie de señales que él, con su estilo, con su forma de ser, habían generado para él credibilidad y liderazgo. Ahora, a propósito de esta crisis, tratar de maquillar eso y ponerlo a él como una mala copia de su antecesor, que ya habría estado enlodado en la trinchera con salsa de tomate ahí en alguna parte de su rostro, sudado, ya estaría claro, con prensa internacional, ya tendríamos todo un show ahí permanente. Es un error porque lejos de generarle la credibilidad por parte de la ciudadanía, lo que genera es desconfianza, porque la ciudadanía no sabe con quién mismo está dialogando ahorita, que el presidente no debería haber cambiado esa forma de ser. Lo que el presidente debería hacer es dar demostraciones absolutamente contundentes y claras de que está controlando la situación. Y eso me pasa por decirles a sus funcionarios hasta aquí llegaron, a aquellos que han tenido un manejo inadecuado de toda esta temática. Más allá de que podamos especular si han sido indolentes o no, eso es algo que no podemos definir, pero técnicamente en lo militar, en lo comunicacional, ha sido absolutamente un manejo muy débil, muy cuestionable. Eso es lo que debería, ese son el tipo de medidas que al presidente le van a dar confiabilidad y credibilidad, porque el ciudadano va a entender que no se pueden mantener en el gobierno personas que no le están ayudando al presidente a hacer lo que tiene que hacer, y que el presidente finalmente ya se dio cuenta de ello. Gustavo, y en medio de toda esta crisis y también esta confusión comunicacional, por llamarlo de alguna manera, han proliferado ese tipo de noticias falsas, de informaciones completamente falsas, de personas que se han dado el trabajo de poner logos institucionales incluso para hacerlo más creíble, ¿no? Y de cosas que han desinformado totalmente a la población, y que la población es ingenua muchas veces, incluso la prensa cae en el error de a veces creer este tipo de comunicados, de informaciones. ¿Cómo luchar contra esta desinformación, estas campañas de desinformación? ¿Crees que hay quizás alguien que esté detrás de estas campañas de desinformación para confundir más a la población? Sin duda, Verónica, esa es una pregunta sumamente importante. Por ejemplo, esa es otra debilidad que señala la comunicación oficial en medio de esta crisis. La comunicación oficial debió habernos dado luces a todos, a los ciudadanos, a los periodistas, a los familiares de las víctimas, de qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe hacer en comunicación, de lo grave que habría resultado, y estamos viendo el efecto de esto, manejar las redes o cualquier tipo de medio de comunicación de una manera irresponsable o inopinada. Lo peor que se puede hacer en medio de una crisis como estas o de cualquier otra naturaleza es darle paso a la opacidad, al rumor. Y hay rumores y rumores. Hay rumores que parten del apasionamiento, del miedo, rumores que parten de la legítima necesidad de saber que algo se está haciendo, que se está haciendo bien y que esta situación va a ser contenida, va a ser limitada. Pero hay rumores que definitivamente tienen una intencionalidad. Lo que tú señalas, Verónica, se han dado el lujo de poner logotipos institucionales para generar desconfianza y rumor. He visto nuevamente aparecer un video de un personaje de la política aquí ecuatoriana, de Gustavo Larrea, que estuvo aquí siendo entrevistado, que cada vez y cuando empieza a circular por las redes. Eso no es gratuito, porque le acusan, de lo que yo entiendo, de haber tenido relación con Reyes. Y para ello exhiben incluso una fotografía. Cuando esa es una fotografía publicada por el diario El Tiempo, de un personaje, de un periodista argentino muy parecido al político ecuatoriano, y ese medio de comunicación pidió disculpas públicas por haber publicado una foto sin haberse cerciorado de que era el funcionario ecuatoriano de quien estaban hablando, de que ha sido mencionado en las computadoras de Reyes.
cuando un informe de las pericias colombianas, de la misma Fiscalía colombiana, le desmiente al expresidente Uribe, indicando que esas computadoras fueron manipuladas y se introdujo información distinta a la originalmente contenida en esas computadoras. ¿Quién se beneficia de todo esto? Esa es la pregunta. Esa es la buena pregunta. Entonces, ¿quién gana con todo esto? Generando ese caos, a mí me parece que es clarísimo. O sea, se genera un caos y se genera una desinformación, primero para eludir responsabilidades. Uh-huh. Las responsabilidades a las que yo me he referido en estos dos anteriormente, es decir, los directos ejecutores, mentalizadores de que en materia de inteligencia, de que en materia legislativa, de que en materia judicial, de que en materia política se haya configurado el escenario de permisividad que ha finalmente dado el escenario que todos estamos lamentando el día de hoy. Y esos tienen nombres y apellidos. Uno de esos personajes está muy cómodamente situado en el ático en un país europeo. Es precisamente y curiosamente una de las personas que ha tuiteado últimamente generando ese tipo de comentarios. O sea, nosotros no somos responsables, dice él. Es increíble que los medios de comunicación estén señalando responsabilidad en nosotros. ¿Por qué no se fijan en otras personas? Si ellos fueron quienes articularon todo este escenario. Luego es un escenario que le empieza a generar inestabilidad al presidente. Si tú me dices de entrada en esta entrevista, en esta crisis le ha puesto en algún momento contra las cuerdas al presidente Moreno. ¿Quién se beneficia de ponerle contra las cuerdas al presidente Moreno? Uh-huh. ¿Cuál es el único y fundamental contradictor político, adversario político, enemigo político? Porque todo gobierno puede tener contradictores y adversarios, eso es normal. Pero el único enemigo que ha tenido desde que se sentó en Carondelet el presidente Moreno es Rafael Correa. Y es el correísmo puro y duro que ni siquiera tuvo la decencia de manifestarse solidariamente cuando debió hacerlo contra los periodistas y las familias de los periodistas secuestrados, sino que incluso convocaron a una movilización donde en un símil grotesco trataron de generar un hashtag al lado del hashtag de Nos Faltan Tres en favor de su vicepresidente preso por actos de corrupción. Es decir, una inestabilidad que nuevamente dirige las miradas hacia este grupo. Creo que cuando se generan todo este tipo de informaciones, la recomendación para la ciudadanía, para los medios de comunicación es no viralizarlas, no creerlas. O sea, más allá de que dudar, ¿no? Dudar, es decir, a ver. Totalmente. Más allá en general esto ¿cómo es el sistema de circulación de estos? Vía los chats de conversación, vía WhatsApp, vía Facebook también. Seguramente. Prácticamente es un chat de conversación, Messenger, etcétera, etcétera. Y entonces a uno le llega hay una que me ha llegado ya por los 50 grupos que tengo, que me ha llegado en varios de la familia, digamos, o de amigos que no están metidos en la política, ¿no? Pero que, por ejemplo, era como una bitácora de horas del asesinato de los... Sí, lo vi también. De los que es un Falcon, ni sé cuánto, de la CIA, logran, incluso ustedes, estimados oyentes, visto. Y claro, y me lo replicaba gente exmilitares, etcétera, etcétera, que dices, oye, si te replica algo ha de ser cierto, ¿no es cierto? Entonces uno tiende a dudar, porque quien te replica, tú confías en quien te replica. Exactamente, y ese es el efecto, y es un efecto generado inteligentemente porque toda información de esa naturaleza que circula en redes sociales tiene una intencionalidad. Uh-huh. Entonces, cuando uno recibe ese tipo de informaciones, tiene que ver dónde se originan y qué implicaciones puede tener, porque lo que generan ya no es solamente opacidad, generan dudas y generan culpabilidades inexistentes muchas veces en algunas personas. Y el terrorismo del que estamos siendo víctimas en estos momentos, precisamente se llama así, porque lo que busca es posicionar un estado, un clima de terror en la gente. Yo he visto informaciones que circulan en tweets de periodistas que uno no podría creer que se presten para publicar algo así, que no es que están reproduciendo información ajena, sino que simplemente se les ocurre la frase del día con la cual amanecer y tener varios retweets y volverse famosos, que son absolutamente irresponsables.
O sea, informaciones en las que comentan lo que Guacho ha amenazado a los ecuatorianos a cuenta del apresamiento de su sobrino. Y terminan con una frase estilo Paulo Coelho ahí, en que la valentía es de los que enfrentamos el miedo y que vamos a salir adelante. Eso es una cosa increíble que venga de gente que se supone que tiene sentido común y un criterio para manejar este tipo de cosas. Y yo he estado años manejando o siendo parte de equipos de manejo de crisis. He visto de parte de algunos sectores de la prensa un manejo también a ratos un poco discrecional de cosas que deberían hacerse con un mayor sentido y con una agenda nacional. Si tú, vamos terminando, Gustavo, ¿cuáles serían tus lineamientos básicos de lo que en este momento se debiera hacer para recuperar este tema de la confianza pública sobre los mandos políticos y militares y policiales que hoy están enfrentando esto? Me parece que el gobierno, que es el principal sujeto responsable de controlar y de mitigar la crisis, por eso no somos los ciudadanos, sino el régimen, debe tomar decisiones ya rápidas respecto a un cambio de gabinete. Me parece que en ese cambio de gabinete, más allá solamente de sacrificar las cabezas de quienes no han sabido operar adecuadamente en medio de esta crisis bajo el pretexto de que somos un país de paz, que no habíamos estado acostumbrados a esto, debe considerar la necesidad y la oportunidad de crear un gabinete de unidad nacional. Uh-huh. Porque este es un problema que recién está empezando. No es un problema que se va a controlar ni en 10 días, ni en 10 meses. Lamentablemente aquí hay que activar de una manera absolutamente conjunta una serie de actores y de mecanismos independientemente de la posición política o ideológica que tengan. Aquí hay que ya dejar de satanizar a los empresarios, dejar de satanizar a los que piensan distinto de nosotros y pensar en la necesidad de que para superar lo que se nos viene, enfrentarlos, como dice el presidente, unidos por la paz, todos debemos estar involucrados. A los ciudadanos nos corresponde empezar a no retuitear, no viralizar información que no es debidamente confirmada, que no está certificada, empujar este llamado a unirnos por la paz. Entiendo yo que hay diferencias políticas, entiendo que hay una serie de circunstancias, entiendo que hay procesos legales y judiciales levantados alrededor de una temática tan grave como es la corrupción, que no pueden pasar desapercibidos, que hay responsabilidades ahí que tienen que ser señaladas y que tienen que ser procesos que tienen que concluir, y que no podemos los ecuatorianos perdernos ahora en la noticia del día a día y en la coyuntura del día a día que viene apalancada a la crisis de seguridad en la frontera norte. Tenemos que estar alertas sobre los temas de corrupción, tenemos que estar alertas sobre las medidas que va a tomar el presidente. Insisto, creo que ya en este momento toca al presidente de la República medidas y decisiones que van más allá solamente de los cambios en la cúpula que estuvo alrededor de la crisis. Insisto, un gobierno nacional. Creo que hay que empezar a generar canales de asertividad en relación con el manejo de comunicación. Pasa por las redes sociales, pasa por un vínculo más adecuado y más profesional con los periodistas. Los periodistas tienen que entender que hay un timing para la difusión de ciertos temas, para evitar precisamente en casos como el que estamos comentando, el posicionamiento de un clima de terror o de inseguridad, sino que son informaciones, nadie les va a decir no las publiquen, pero que tiene que haber una agenda nacional, un acuerdo nacional con las autoridades para que en beneficio de todos esas informaciones sean trasladadas y sean difundidas de una manera adecuada, objetiva, bien sustentada, en el momento adecuado, no en búsqueda de la primicia, no en búsqueda de ser el primero que genere y llame la atención. Se llama buenas prácticas periodísticas y creo que el periodismo es fundamental en este momento. Es clave. Hay un error grave, creo yo, Gustavo, para terminar, me parece, es que hay voces dentro del propio gobierno que lo que buscan es acallar a los periodistas, controlar la información. E incluso se ha llegado a pedir a los directores que callen a sus periodistas. Eso se ha llegado a hacer. Se está planteando incluso la posibilidad de controlar redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, se están yendo por el lado que no es. Pero el punto también es que de parte del periodismo es fundamental publicar evidencias, publicar hechos y publicar contextos.
O sea, el problema surge cuando los textos que publicamos no tienen contextos. No se explican una cosa por otra. Entonces creen que por poner un tweet ya está dada la noticia. Cuando lo que hay que hacer es publicar informes que expliquen a la gente de dónde sale Huacho, cuál es el problema del narcotráfico, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son fundamentales, Gustavo. Gracias por estar lo que aquí. Tú señalas, para terminar, precisamente es una muestra más de lo equivocada y lo desorientada que está la política oficial en este tema. A la prensa no hay que callarla. Con los periodistas hay que trabajar de la mano para manejar en función de los intereses nacionales y respetando la autonomía del ejercicio de la comunicación y del periodismo en concreto, una agenda, insisto, nacional, y con los temas que corresponden, saber divulgarse y contextualizarse. Pretender silenciar a la prensa es un error y es sumamente contraproducente. Ojalá y estemos ya aprendiendo las lecciones en estas que nos han dejado estas terribles semanas a todos los ecuatorianos y en los espacios en los que corresponde y fundamentalmente alrededor del gobierno nacional se tomen los correctivos que todos esperamos. Muchas gracias, Gustavo Isch, por estar con nosotros en estos momentos críticos y generar luces sobre lo que puede ocurrir y está ocurriendo. Gracias por venir. Bienvenido siempre. Que tengas un lindo día. Volvemos. Gracias a ustedes. La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. No dañes a una persona de buena voluntad. Tradicionalmente, hombres de buena voluntad significa aquellos que tienen buenas intenciones hacia sus semejantes y trabajan para ayudarlos. A pesar de la insistencia de los hombres perversos de que todos los hombres son perversos, hay a nuestro alrededor muchos hombres buenos y también muchas mujeres buenas. Tal vez has tenido la fortuna de conocer a algunos. De hecho, la sociedad funciona gracias a hombres y mujeres de buena voluntad. Los funcionarios, los líderes de opinión, quienes laboran en el sector privado y desempeñan su trabajo, son en su gran mayoría personas de buena voluntad. Si no lo fueran, hace mucho que hubieran dejado de prestar sus servicios. Es fácil atacar a estas personas. Su misma decencia les impide protegerse lo necesario. Sin embargo, la supervivencia de la mayoría de los miembros de una sociedad depende de ellas. El criminal violento, el propagandista, los medios masivos de comunicación que buscan sensacionalismo tratan de distraer nuestra atención del hecho firme y cotidiano de que la sociedad no funcionaría en absoluto si no fuera por las personas de buena voluntad. Debido a que vigilan las calles, aconsejan a los niños, toman la temperatura, apagan incendios y hablan con sentido común y en voz baja. Es posible que no nos demos cuenta de que las personas de buena voluntad son las que mantienen al mundo en marcha y al hombre vivo sobre esta tierra. Sin embargo, se les puede atacar y se deberían recomendar y tomar medidas rigurosas para protegerlas y evitar que se les dañe. Ya que tu supervivencia y la de tu familia y tus amigos depende de ellas. El camino a la felicidad se sigue con mucha más facilidad cuando apoyamos a las personas de buena voluntad. El camino a la felicidad es una carretera de alta velocidad para quienes saben dónde se encuentran los límites. Tú eres el conductor. Buen viaje. La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena.
Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. Seis. Da un buen ejemplo. Es mucha la gente en la que uno influye. Esta influencia puede ser buena o mala. Presentar a nuestro siguiente invitado, yo tengo mensajes publicitarios para ustedes. Gingivit, si haces pillarte los dientes, la gingivitis hace que sangren tus encías. Utiliza enjuague bucal y pasta dental Gingivit. Recuerda, si ya usas la pasta dental, complementa tu cepillado con enjuague bucal Gingivit. Juntos vencerán al sangrado de las encías. También Birm es un producto 100% natural, sin efectos secundarios y no contiene azúcar. Birm, una promesa de vida. Son las 8 de la mañana con 39 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Suceso 101.7 FM. Estamos también transmitiendo en televisión abierta, señal abierta, en Telesucesos, canal 29 UHF, en TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43, y en Facebook en tiempo real como Telesucesos Quito. Estamos en línea directa con el periodista, colega Ervin Hoyos. Ervin es un periodista colombiano. Él generó durante las mayores largas crisis de secuestros en Colombia un programa que se llama Las Voces del Secuestro, y cerró ya este programa, pero durante un largo tiempo fue un sostén humanitario, básicamente, diría yo, desde los micrófonos para hablar y permitir la sobrevivencia emocional, espiritual y física también de los secuestrados. Ervin está aquí, está en Esmeraldas, está camino a la zona de crisis. Bienvenido, Ervin, buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y por atendernos vía telefónica. Ervin, ¿qué es el secuestro? ¿Cómo el secuestro impacta en una sociedad? Bienvenido, te escuchamos. Gracias, muy buenos días, un gran saludo. Pues a ver, el secuestro es una forma de intimidar a una sociedad. Es el método más contundente de intimidación hacia una comunidad, a una región o a un país. Dependiendo de la influencia que tenga la víctima del secuestro, asimismo se intimida a la sociedad. Cuando secuestran a un ciudadano del común, pues la gente del común, el cualquiera, el humilde, el que trabaja para conseguirse el pan del día, pues ese se siente intimidado. Cuando secuestran a un gobernante, pues igual, a un gobernante secuestrado, eso intimida a toda la gente gobernada por él. Cuando secuestran a un periodista, pues intimidan a todos los que ese periodista comunica, y eso se expande como la pólvora. Entonces es una forma muy efectiva de sembrar terror, de sembrar miedo, porque lo primero que dice la gente, si eso le ocurrió a ese periodista o a esos periodistas, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Si eso le ocurrió a esa personalidad, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Yo creo que la forma de vulnerarle a una sociedad su condición de certeza y de confianza en las instituciones es cuando se cometen hechos como estos, que estos inmediatamente desmoronan esa confianza en la percepción de seguridad que debe existir y los pone en el más alto riesgo. En el plano mental la gente se siente devastada, se siente desmoralizada, pierde la fe, pierde la esperanza, porque se somete a la intimidación. Por eso el secuestro es tan reprochable, por eso el secuestro es tan condenable. En la época de las guerras en Troya, en estas guerras históricas, a los que secuestraban les daban más condena que a los que asesinaban. Fíjese eso, a los que secuestraban le daban más condena que a los que asesinaban. ¿Por qué? Porque dicen que la muerte es un instante, el secuestro es una muerte en vida.
Ervin, estamos con Ervin Hoyos, periodista colombiano. Ervin, tú estás aquí en una misión internacional, has tomado una iniciativa de decir perder el miedo, enfrentar la situación en la frontera, estando en la frontera, porque no hay territorios vedados, no puede haber territorios vedados ni para periodistas ni para los ecuatorianos. Explícanos cómo es esta misión, quiénes te acompañan y cuál es el objetivo estando allá, qué van a hacer. Bueno, nosotros somos una misión periodística internacional, como la hemos denominado, porque venimos periodistas extranjeros a motivarlos a ustedes a que pierdan el miedo, a que no se dejen intimidar, a que sientan que tienen en este momento la obligación moral de recuperar el país del terrorismo, del secuestro, del narcotráfico, que esta región, la zona de la frontera norte, esa es la zona del olvido, esa es la zona, ese es el patio trasero del Ecuador. Esa es la zona en donde nadie mira, en donde nadie va, en donde la prensa nunca hace presencia. Y por primera vez, un grupo de periodistas se van allá a mirar lo que ocurre y de inmediato los secuestran y después los asesinan y los desaparecen porque en ese momento sus cadáveres están desaparecidos. ¿Eso por qué lo hacen? Porque no les conviene, porque no quieren que el periodismo se entere de lo que allí pasa. No quieren que el periodismo sepa que esa Amazonía profunda de árboles gigantes la están reemplazando por un colchón de sembrados de coca. No quieren que se den cuenta que por ahí danzan los miles de millones de dólares subiendo por el río y bajan por ahí las toneladas de cocaína que van rumbo al Pacífico y salen hacia el exterior. No quieren que se den cuenta que hay una alianza entre narcotraficantes y bandidos y criminales y autoridades en la zona que también se han dejado corromper, se han dejado permear del narcotráfico y esas son las que permiten que ocurra lo que está sucediendo. Eso es. Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer nosotros? Pues vamos a hacer la investigación y las denuncias que estos colegas no pudieron hacer. Vamos a hacer las denuncias que a ellos les impidieron hacer. Vamos a encontrar la razón por la cual los asesinaron, por la cual les hicieron lo que les hicieron. Yo invito a los colegas a que primero no tengan miedo y segundo, que nos vayamos en grupo a hacer presencia. Hoy estaremos en Mataje, vamos a estar allí haciendo presencia, hablando con la gente, con la comunidad. Nosotros vamos como periodistas, con nuestras cámaras, con nuestras grabadoras. Nuestra única arma es el teléfono, el celular, nuestra voz. Eso es lo que vamos a hacer, hablar con la gente, conocer la realidad, que no nos cuenten historias, sino que nos las cuenten directamente los que han sido protagonistas de estos cientos de hechos y de años de olvido. Ervin, después de esta misión que están realizando en estos momentos, ¿cuál ha sido su evaluación hasta ahora de lo que ha podido recabar en información? Y además quisiera que nos cuente si hay algún avance respecto a esta misión humanitaria que también pretendían hacer con el fin de que se pueda entregar los cuerpos de los periodistas que fueron asesinados y que pues ha estado truncada esta situación debido a que no hay voluntad de parte de estos grupos armados para entregarlos. Bueno, yo no puedo todavía dar detalles del método a seguir. Lo único que le puedo decir es que vamos a estar allí, que esperamos encontrar respuestas, que esperamos lograr, ojalá se diera, Dios quiera, traerle buenas noticias a las familias de estos colegas asesinados y desaparecidos. Estamos del lado del Estado, del lado de las instituciones. Venimos a apoyar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que no se sientan solos, que sientan que un grupo de periodistas extranjeros venimos también a apoyarlos, que los periodistas del Ecuador recobren la confianza, que no se dejen someter en el miedo, que si venimos extranjeros a hacer esto, pues ustedes con mayor razón que se quedan aquí, deberían estar aquí apoyando y acompañando la misión, que hay que seguir haciendo presencia en esa región y que no se la pueden dejar arrebatar del narcotráfico ni del terrorismo. Estamos con el colega periodista Ervin Hoyos. Ervin, ¿cuántas personas conforman la misión? Periodistas, equipo de apoyo. ¿Cuál ha sido la coordinación con las autoridades? Porque también es importante tener seguridad en este tipo de movilizaciones. Cuéntanos más detalles como técnicos de lo que están haciendo. A ver, digamos que la cifra, el número no es el importante. Aquí Lo importante es la calidad de gente que va, que somos personas que decidimos dejar la comodidad de nuestras casas, de nuestros hogares, de donde vivimos, para venir aquí a motivarlos a ustedes y tomar una decisión. Eso es lo importante.
Aquí hay un grupo de periodistas, hay personas que han dejado sus familias para venir a esta misión, se están uniendo otros. Pero ¿qué queremos hacer? Queremos llegar allá con un equipo logístico básico, que no es más que un vehículo en el que nos movilizamos, que son algunos vehículos de acompañamiento. Como le dije, vamos con grabadoras, vamos con cámaras, vamos con nuestras provisiones de alimentación si se requiere, si nos van a permitir que lleguemos a la selva a hacer la búsqueda, pues tenemos las condiciones para estar en selva 1, 2, 3, 4, 5 días, los días que sea. Así que estamos entrenados para esto. Yo he sido reportero en 16 guerras internacionales, sé cómo se tiene uno que mover en estas circunstancias. Las personas que me acompañan, así no tengan la experiencia, tienen el valor, el coraje, la decisión de estar allí y de tener la disposición mental de enfrentar cualquier circunstancia. Aquí cada quien venimos a cuenta y riesgo propio, nadie nos está patrocinando, cada quien corre con sus propios gastos. Esto es una decisión de un voluntariado, podemos llamarlo de esa manera, un voluntariado que quiere aportarle al Ecuador, a los periodistas, que quiere venir a sembrar una semilla para que no se dejen subir ni en el miedo, ni en el terror, ni en el pánico, ni en la indiferencia. Ervin Hoyos dirigió durante 24 años el programa radial Las Voces del Secuestro, programa que unió a los secuestrados con sus seres queridos durante todas las noches. Ervin, ¿cómo se lucha contra el secuestro? Tú fuiste secuestrado también en el 94 por 17 días. ¿Cómo se lucha contra el secuestro? Bueno, contra el secuestro se lucha investigando. Yo fui secuestrado por las FARC y después de eso me dediqué a investigar cada caso de secuestro, uno por uno. Y yo le puedo decir a usted una cosa, no existe en Colombia alguien que le haya hecho un seguimiento paso a paso cada uno de los secuestros que ha ocurrido. Pero yo no me quedo con dar la noticia, yo no me quedo con contar que esa persona fue secuestrada. Yo me voy a la zona, hago la investigación, empiezo a averiguar quién puede estar detrás del secuestro, quiénes se lo llevaron, a hacer lo que llamamos técnicamente la individualización de la responsabilidad de los involucrados en el secuestro. Y cuando empiezo a encontrar pruebas, esa investigación periodística yo la convierto en una denuncia penal, en un proceso judicial. Por eso mis investigaciones han dado con la captura de cientos de secuestradores. Ha desmantelado organizaciones enteras de secuestro. Han caído incluso agentes del Estado involucrados en secuestros. Yo me he ido contra todo. Por lo tanto, el método investigativo mío ha sido efectivo. Claro que me ha costado unos riesgos personales, familiares, el hecho de tener que andar con seguridad, con escoltas, todos los días, 24 horas, eso es también andar medio secuestrado. Pero de esa manera se combate el secuestro. El secuestro no se combate por internet, no se combate poniendo un Twitter, eso no se combate escribiendo en Facebook. El secuestro se combate en el terreno, investigando, consiguiendo pruebas y denunciando. ¿Qué recomendarías tú, Ervin, al gobierno del Ecuador en este momento crítico? ¿Cuáles serían, desde tu experiencia, lo que el gobierno del Estado ecuatoriano debería hacer sobre lo que está pasando? Bueno, yo creo que el gobierno ecuatoriano debería conseguirse un asesor como yo para que les ayude en todo esto, primero. Segundo, capacitar la prensa, capacitar los periodistas. Tercero, crear desde ya, inmediatamente, redes de organizaciones sociales en distintas regiones que hagan observancia al comportamiento de esos criminales y les sirvan como redes de apoyo al gobierno para combatir el crimen, para combatir el narcotráfico, para combatir el secuestro. Estamos con Ervin Hoyos. Verónica. Erwin, finalmente quisiera una pregunta: ¿cómo analiza esta situación de lo que ocurrió, este último secuestro de esta pareja y también de este desenlace trágico que tuvo del secuestro de los 3 colegas periodistas? El gobierno fue muy criticado por este manejo, también el gobierno se pronunció y dijo que ellos nunca tuvieron la voluntad de entregarlos con vida. ¿Cuál es su lectura frente a esto? ¿Cree que se hubiera podido salvar la vida de ellos? Bueno, mire, yo creo que estamos en un momento, y esto lo digo con la mejor intención, estamos en un momento donde no debemos perder el norte. Aquí los culpables, los únicos culpables de la muerte de los periodistas son los criminales, son los secuestradores, alias Guacho y su
y su combo de bandidos. Esos son los únicos responsables. Yo creo que ustedes no pueden dejarse embolatar y perder el norte de las ramas que no les dejan ver el bosque. Aquí hay un fondo que es el narcotráfico, que es la corrupción, que son las mafias. Pero por ahora, los criminales responsables directos de la muerte es Guacho y los que los secuestraron. Que luego ya tendremos que analizar que ha sido una zona abandonada, que hubo en el gobierno anterior unos acuerdos tácitos, implícitos, de no agresión, de permisividad a la presencia de las FARC en la frontera, en territorio ecuatoriano. Ya eso lo sabemos, eso será materia de otra investigación. Por ahora, yo creo que los ecuatorianos tienen que estar unidos, rodeando el gobierno, rodeando las instituciones, rodeando a la policía, rodeando al ejército, fortaleciéndolos para acabar con este flagelo que es el terrorismo. Luego ya miraremos si se establecen algún tipo de responsabilidades. Que se cometieron errores, yo creo que se cometieron errores por buena fe, no por mala fe. Yo no creo que el gobierno tuviera la intención de dejar que los mataran. Ellos asumieron ser negociadores, lo cual fue un error. Asumieron ser negociadores, ese es un grave error. Un Estado no puede asumir el papel de negociador de un secuestro. Un Estado no puede bajarse al nivel de los bandidos para negociar con bandidos. El Estado es el Estado. El Estado es lo absoluto de la sociedad. Ahí debieron haber acudido a una estrategia de poner un negociador que representara a las familias, que representara a las víctimas, pero no asumirla ellos como Estado, que fue el error que cometieron. Por lo tanto, en el secuestro de los dos, de la pareja que apareció ayer secuestrada, si ustedes se dieron cuenta, ya el ministro Navas ya acató esa directriz de no dejarse involucrar como gobierno en la negociación y de no aceptar el chantaje. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer. Que está de por medio la vida de ellos. Pues es que la vida de ellos ya se puso en riesgo desde el mismo momento que se los llevaron. O sea, ahí ya están en riesgo, ya cometieron el delito, ya los pusieron en el máximo nivel de riesgo. Entonces, yo creo que no podemos ceder ante el chantaje, no podemos ceder ante estas exigencias. ¿Por qué razón no podemos ceder? Porque es que en el momento que el Estado aceptó negociar con los terroristas, y en el momento que el gobierno aceptó tal vez incluso ponerle en libertad a los que estaban presos y soltarlos, a partir de ese instante se vuelve doctrina que secuestrar a un periodista da pie para que les liberen presos, terroristas, secuestradores en las cárceles. Y eso no se puede volver ahora entonces una política criminal. No podemos criminalizar la labor del periodista que estaban allá. Entonces ahora los malos fueron ellos por meterse a investigar. No, porque entonces tendríamos que condenar la decisión de vida de un policía que decidió también asumir el riesgo, y si lo mata entonces fue por ser policía. Eso no podemos caer en ese juego dialéctico que lo único que genera es confusión en la sociedad. Aquí hay una cosa clara: los responsables son los criminales. El Estado hizo lo que pudo hacer, lo que tuvo a su alcance. Que no tienen la experiencia, que no se asesoraron, pues bueno, ya están cogiendo experiencia, y yo creo que habrá otros momentos que ya esto no se va a volver a repetir. Pero aquí yo llamamos a la unidad nacional, a que la sociedad rodee sus instituciones y que entiendan que aquí hay un enemigo común que lo tienen que atacar entre todos: prensa, sociedad, instituciones, gobierno, Estado, todos contra este flagelo que se llama el narcotráfico. Porque el narcotráfico, para sembrar terror, acude a todos estos métodos de terrorismo, de secuestro y lo demás. Aquí hay un flagelo muy grande que está carcomiendo esta sociedad, y es el narcotráfico. Gracias a Erwin Hoyos. Erwin, finalmente, dos cosas. Hay algunos sectores del gobierno que creen que es necesario controlar la información y controlar a la prensa. ¿Vos crees que eso es recomendable en estas situaciones? Y dos, ¿hasta cuándo van a estar ahí? Bueno, vamos a ver. Dependemos de los resultados, dependemos de las circunstancias. Esto no es aquí no hay una hoja de ruta trazada. Nosotros venimos con un plan absolutamente flexible, porque no sabemos qué pueda ocurrir. Aquí no venimos cumpliendo una agenda, aquí no venimos bajo una camisa de fuerza, aquí no tenemos compromisos con nadie. El único compromiso nuestro es social, es humanitario, con las víctimas, con las familias, y ojalá
pues que pudiéramos darle respuestas lo más pronto posible. Miraremos a ver, yo no puedo todavía decirles qué va a pasar. Termino de desayunar, corto esta entrevista con ustedes y arrancamos a lo que nos encontremos. Y sobre el tema de controlar a la prensa, ¿crees que es un tema que puede funcionar en estas circunstancias? Pues a ver, es que yo no considero que pretender controlar a la prensa sea un método que le vaya a funcionar, porque cuando nosotros los periodistas olfateamos que algo nos están tapando, uno más ganas le da de destaparlo. Entonces, la mejor manera de controlar a la prensa es decirle la verdad. La mejor manera de controlar a la prensa es darle toda la información. Es evitar que no se especule. Cuando uno le dan la información clara, precisa y concisa y con la verdad como es, pues no hay posibilidades de especular, porque la verdad habla por sí sola. La especulación nace cuando hay ocultamiento de pruebas, cuando uno siente que las instituciones, que los funcionarios no le dicen la verdad. Ahí es de donde uno se le alerta el olfato de perro cazador, y entonces es donde uno va y se mete donde ellos no quieren que uno se meta. Mucha suerte en tu trabajo, Erwin. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Te deseamos muy buena suerte en esta jornada. Un gran abrazo, muchas gracias. Un abrazo también, gracias. Vamos terminando, Verónica. Así es, amigos, y bueno, ya son casi las 9, tenemos que despedirnos sin antes decirles, invitarles a que continúen en nuestra sintonía. En este miércoles 18 se viene el programa de Gaby Freire. A continuación, le contamos sobre un estudio que demuestra que el sedentarismo también es malo para la memoria. Además, la batería es uno de los elementos más importantes de nuestro teléfono. ¿Te imaginas? Una que cargue en 20 segundos sería ideal realmente. Entre caricaturas y películas, los animales se vuelven mediáticos y eso lo pone en lista de animales en peligro de extinción. Y juntos también descubrimos si es que es una buena idea ser amigo de nuestros ex. También entrevistas, recomendaciones y la música excepcional que solo tenemos en Radio Sucesos a continuación, así que sigan con nosotros. Las 9 de la mañana en punto, les recordamos y agradecemos el auspicio también comercial de Movistar, Seminario, Gingibit, NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica directo hasta tu hogar. El municipio de Quito, la prolongación de la Simón Bolívar hasta la mitad del mundo está lista, con 6 carriles y una ciclovía, beneficia a más de 200,000 quiteños. Juntos trabajamos para vivir mejor. Y del Consejo de la Judicatura, que anuncia la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana, hacemos de la justicia única nuestra práctica diaria. Gracias, Verónica Larrea, por el apoyo en cabina. Gracias, Elizabeth Consuegra en los controles, Mónica Droira en la coordinación general, Eric Rosero en las redes sociales, y gracias a ustedes también por su cordialísima atención a estos hechos que día a día les presentamos con todo respeto y profesionalismo. Muchas gracias. Son las 9 de la mañana con un minuto. Hasta mañana.